painel FLAB, nesse Congresso da Aliança Latina. É um prazer estar aqui com vocês. Sobretudo é un placer de estar compartilhando también ese panel, compartir este panel con todos grandes amigos que tienen un conocimiento espectacular sobre este tema que vamos a tratar hoy, que es los biosimilares. Este panel se llama Estado del Arte de los biosimilares. Para hablar de este estado del arte, tengo la presencia aquí de João Gonçalves, farmacólogo y farmacólogo y inmunólogo del profesor de la Universidad de Lisboa. Bienvenido, don Juan Gonçalves. Y además tengo con nuestro amigo Eduardo Misler, tal vez ya conocido de muchísimos de ustedes. Eduardo es reumatólogo y también es director clínico del Centro de Investigación de Buenos Aires. Entonces, Eduardo es un conocido conferencista de biosimilares. Entonces, bienvenido, Eduardo. Muchísimas gracias, Valderillo. Es un placer estar contigo, con Joao, una vez más, aunque sea en la forma virtual. Y bueno, ya que tenemos poco tiempo y hay mucho para cubrir, voy a ir directamente a mi presentación. Y mi presentación es biosimilares para anti-TNF monoclonales. Y como todos sabemos, los biosimilares han revolucionado el tratamiento de las enfermedades, desde el cáncer a las enfermedades inflamatorias, a la diabetes. Todas ellas han sido revolucionadas por el tratamiento con biológicos y las hemos realmente cambiado, las hemos mejorado, y las enfermedades inflamatorias mucho más. Tenemos que claramente saber lo que estamos hablando. Cuando hablamos de innovador, hablamos del medicamento que inició el proceso revolucionario, y después viene el biosimilar. ¿Qué es el biosimilar? Cuando pierde la patente, se produce un medicamento que es similar en calidad, en eficacia y en seguridad que el original. Pero después hay otros que son intentos de copia, biomimic, que son medicamentos que no pasaron por todo el proceso. De esos no vamos a hablar. En esos en Brasil no ha habido, en Argentina ha habido algún intento y en algún otro país de Latinoamérica ha habido alguno, pero claramente el mercado se está limpiando y están quedando innovadores y biosimilares. Y acá les doy un ejemplo de biosimilares aprobados por la FDA y fíjense la enorme cantidad, pero mucho mayor es la cantidad de los medicamentos aprobados por EMA. Tenemos infliximab, tenemos etanercept, tenemos rituximab, tenemos adalimumab. Todos estos medicamentos en la reumatología, tenemos muchos medicamentos que han sido aprobados por distintas compañías. Pero ¿cuál es el problema? El problema es la percepción que los pacientes tienen de estos biosimilares. Los pacientes todavía tienen miedo. Y entonces cuando les preguntan si usted cree que los medicamentos pueden ser utilizados y pueden ser extrapolados, mucha gente dice sí, pero hay una enorme cantidad que dice no sé o tengo miedo. Y esto es muy peligroso porque si la gente tiene miedo, si la gente no está dispuesto a tomar estos medicamentos, y esto es en Bélgica, donde esto es mucho más importante y donde ya hay claramente, como les mostré, todos estos biosimilares, imagínense en Latinoamérica. Y entonces, ¿cuál es el gran tema que tenemos? Tenemos que hoy en día esto va a tener una enorme intercambiabilidad. Tenemos que los medicamentos de referencia originales, como decíamos antes, innovadores, van a ser cambiados por los biosimilares de ida y de vuelta, y va a haber cambios entre los biosimilares. Entonces vamos a tener switch, reverse switch, switches entre ellos, y después va a haber cambios de los originales a un biosimilar distinto. Y entonces esto va a llevar a que la gente esté muy confundida. Y un público confundido, un grupo de pacientes confundido, tiene graves consecuencias porque no confían en el medicamento. Estamos en la era del COVID, y más importante que la gente tenga con las vacunas. Imagínense que son algo nuevo. Imagínense en medicamentos crónicos, esto tiene muchísima más importancia. Porque a finalidad del tratamiento, el beneficio del tratamiento para cualquier enfermedad es la fórmula que da la ganancia terapéutica, lo que el medicamento le da, más la historia natural de la enfermedad, más el efecto placebo, pero resta el efecto nocebo. Si el efecto nocebo es mayor a la ganancia terapéutica de la historia natural, el tratamiento empeora al paciente. El tratamiento no lo mejora, sino que el tratamiento lo va a empeorar. De ahí que es tan importante atacar el efecto nocebo. ¿Se puede hacer esto? Claramente se puede hacer. Este estudio con un biosimilar de infliximab inglés nos mostró, y esto se publicó este año,
en el Congreso de Reumatología del 2020, nos mostró sin ninguna duda que si uno tiene el control histórico, pero enseña a los pacientes, toma enfermeras que entrenen a los pacientes, que los eduquen, y después grupo de pacientes involucrados, la retención, quiere decir, los pacientes que permanecen con el medicamento, es muy similar el histórico al presente. ¿Qué biosimilares tenemos de infliximab? Les voy a dar pocos ejemplos porque les mostré una cantidad. Les doy uno, por ejemplo, un estudio, pero ¿qué es lo importante que quiero mostrarles? Que en este tipo de estudios, en un estudio, por ejemplo, de un biosimilar de infliximab, particularmente es de Pfizer, pero no importa de quién sea. ¿Qué hicieron? Lo que hacen es comenzar a todos los pacientes y switcharlos y seguirlos a largo tiempo. Recuerden lo que les dije antes. Los biosimilares tienen que asegurar calidad, eficacia y seguridad. Y entonces yo tengo que no solamente demostrar eficacia, sino que tengo que mostrar eficacia en el tiempo y seguridad. Y fíjense, ACR20, 50 y 70, que son formas de medir la efectividad del medicamento, claramente se mantiene a través del tiempo, claramente esto uno lo ve. Y lo ve hasta 78 semanas. Estamos hablando 1 año y medio desde comenzado, ve que el medicamento. Pero ¿qué más vemos? Vemos que los pacientes que comenzaron con un infliximab original, cambiados posteriormente a un infliximab biosimilar, mantiene eficacia sin ningún cambio. Pero otro, hablamos de seguridad, hablamos de seguridad, y entonces, ¿qué queremos ver? Queremos ver que los eventos adversos, ya sea del biosimilar, o comparado con el original, o comparado con el switché, no tengan diferencia. ¿Y qué ven acá? Ven que no hubo diferencia ni en los eventos adversos graves, ni en la mortalidad de un paciente con otro. Y si miramos en más chiquitito, ¿cuáles son los eventos adversos? Vemos que los pacientes tuvieron la misma cantidad de infecciones respiratorias, la misma cantidad de alergia, la misma cantidad de infusiones. O sea, no encontramos diferencias en la seguridad. ¿Y cuál es nuestra preocupación? Que tengan anticuerpos contra droga. ¿Y qué nos muestra esta imagen? Que no hubo diferencia en el nivel de anticuerpos contra droga. No hubo diferencia temprano y no hubo diferencia a la semana 78. Pero la gran pregunta con los infliximab, que son los que más tiempo tienen en el mercado, es, ¿pero qué pasa si yo empiezo y cambio muchos infliximab? ¿Alcanzará? ¿Podré mantener eso? Bueno, y un estudio francés lo estudió y demostró que si yo uso 3 biosimilares de infliximab, como ven en esta curva, en la gráfico A, no hay un aumento de inmunogenicidad. La inmunogenicidad se mantuvo exactamente igual. No es que no la hay, sino que se mantiene igual. Si yo comienzo con el original y lo mantengo, que si yo comienzo con un original, cambio un biosimilar y vuelvo a cambiar. Acuérdense el gráfico inicial que les mostré. Múltiples cambios que se van a ir sucediendo en el tiempo. El estudio Northwich, un estudio pivotal, que nos mostró que yo tengo pacientes que vienen recibiendo Remicade, el infliximab original, y a uno los cambio al Remsima, otro infliximab, en este caso de la compañía Celltrion, y los randomizo. ¿Y qué veo? Veo que no hay diferencia en los pacientes que empeoran de un grupo y el otro. O sea, el que siguió con infliximab se mantuvo exactamente igual que al que yo cambié. Pero ¿cómo reduzco el efecto? ¿Cómo reduzco yo el efecto nocivo de cambiar al original infliximab biosimilar? Y entonces uno ve que un estudio multidisciplinario mostró que lo más importante que uno tiene que hacer son 4 pasos. El primer paso, como ven acá, son entrevistas con los pacientes y con los médicos. Después, organización de grupos multidisciplinarios, reumatólogos, residentes, farmacéuticos, enfermeros. Y después, acuerdo consensuado sobre la intervención y el lenguaje ejercido y todo eso. Y después la implementación. O sea, yo necesito implementar con mi grupo de pacientes, con mis enfermeras y con los médicos esto mismo. ¿Y esto qué pasó? ¿Qué es lo que mostró? Mostró una enorme retención. Una retención superior al 91% si yo educo y hago bien las cosas. Por lo tanto, vemos que en infliximab esto funcionó. Hablamos de otro biosimilar. Hablamos de un biosimilar de adalimumab y en este caso vemos el caso de Amjevita, en este caso es de Amgen, un estudio, ¿sí? Primero a 24 semanas, pero que lo extiendo, como dijimos antes, a 72 semanas. Y que veo que una droga no es inferior a la otra, no es equivalente en su eficacia, equivalente al comienzo, equivalente al largo tiempo. Equivalente en toxicidad, no tiene distinta seguridad. Y vemos que los eventos adversos son iguales. ¿Qué pasa si ahora hago otro estudio, en este caso en psoriasis, pero ¿se acuerdan lo que les contaba? Los cruzo, los switcheo, muestro nuevamente que un paciente tratado con psoriasis de una forma u otra no tiene diferencia entre uno y otro. Y esto se mantiene en el tiempo. ¿Y
¿Qué veo? Veo nuevamente que tampoco en el tiempo yo veo diferencia en los eventos adversos. Vamos al último que me voy a enfocar, etanercept. Entonces, una proteína de fusión que no es igual a un monoclonal, pero funcionan de la misma forma. Vemos un estudio con múltiples switches ahora. Un estudio en psoriasis de Erelsi, en este caso de Novartis. Y fíjense, comienzo con Enbrel, lo cambio al medicamento biosimilar, lo vuelvo a cambiar, hago múltiples cambios en el tiempo en este caso. ¿Y qué veo? Que los dos medicamentos se comportan igual, son equivalentes en el tratamiento de la psoriasis. Pero como les dije, lo veo al principio y lo veo más tarde. ¿Y qué quiero ver? Si hay diferencias en los eventos adversos, en la seguridad del medicamento. Y vemos que empieces en un grupo, empieces en otro grupo y te cambio muchas veces, no encuentro ninguna diferencia en los eventos adversos, Y en los pequeños eventos adversos, tratando de mirar lo pequeño, fíjense que no hay diferencia ni siquiera en el nivel de enzimas hepáticas. Por lo tanto, ¿qué nos demuestra? Otro biosimilar con alta seguridad en su calidad. Otro biosimilar, en este caso de Samsung, de etanercept, Benepali, nuevamente estudio con switch y fíjense, exactamente la misma equivalencia y una vez que los cambio, mantiene la eficacia en el tiempo. ¿Qué pasa con las dolores en las inyecciones, molestias, comparado uno con el otro? Se comportan exactamente igual y en algunos casos, los más modernos, se comportan mejor. Razón por la cual han visto que todos los originales han mejorado su formulación. La idea de mejorar la formulación tiene que ver exactamente con eso. Mejorar lo que ya había para que al paciente le duela menos. Y entonces los originales mejoraron porque los biosimilares habían mejorado ellos, porque tenían, por ejemplo, menos citrato en las jeringas y eso hizo que doliera menos la inyección. Cosa que es muy importante si uno se tiene que inyectar todas las semanas o cada 2 semanas. ¿Y esto a qué lleva? Esto lleva a que en países desarrollados como Dinamarca, uno pueda aumentar la cantidad de pacientes que reciben el medicamento, disminuyendo el gasto. O sea, ¿qué se logra? Si uno se dedica a tener buenos biosimilares con buenos estudios de intercambiabilidad y uno tiene un grupo de enfermeras, médicos y pacientes entrenados, con grupo de pacientes que participan de este desarrollo, uno puede tener exactamente este gráfico. Un aumento de la cantidad de pacientes que reciben el medicamento, porque es más fácil, porque disminuye el costo, y entonces puedo bajar el precio del medicamento, disminuir los gastos, pero al mismo tiempo que más pacientes accedan. Y hablando el otro día con un gastroenterólogo inglés, me decía muy bien que este avenimiento de los biosimilares le ha permitido tratar enfermedad inflamatoria intestinal mucho más temprana. Lo mismo está sucediendo con la artritis. Y esto nos permite el tratamiento sea más efectivo. Pero para eso necesitamos la colaboración de los pacientes. Si el efecto nocebo que yo les decía antes es superior a lo que uno ganaba, uno pierde en el beneficio obtenido. En conclusión, los biosimilares son una consecuencia lógica de la expiración de las patentes. Los mismos han llegado para que el precio de estos medicamentos se reduzca y aumente el acceso tan necesario en Latinoamérica. La educación, así como la calidad de los medicamentos biosimilares, juega un rol fundamental en ello. Tener buenos biosimilares y evitar el efecto nocebo es crucial para el éxito del mismo. Para esto debemos contar con pacientes preparados y médicos educados en las distintas áreas. Muchísimas gracias por su atención. Muchísimas gracias, Eduardo, por tu gran presentación. Fuiste justo en el tiempo, de hecho, muy bueno, dentro del tiempo programado, muy bien, felicitaciones. Me gustaría entonces, antes de empezar nuestra discusión, tenemos la presentación de nuestro amigo João Gonçalves, que nos va a hablar sobre datos biosimilares en Europa. Europa que está mucho más tiempo con biosimilares, más de 14 años ya, desde el primero biosimilar aprobado, y el continente europeo y los médicos europeos en varios países ya tienen una experiencia muy grande
con biosimilares. João, por favor, bienvenido. Bueno, muchísimas gracias. Ya siempre es un gran placer poder estar acá en compañía de buenos amigos y hablar en estos aspectos tan importantes para los pacientes, como el tratamiento con biológicos, en este caso biosimilares. Entonces, estos aquí son mis conflictos de interés y voy a hablar un poquito sobre lo que representa hoy los biosimilares en Europa. Toda esta discusión que fue muy bien colocada y dicha por Eduardo. Entonces, ¿qué es lo que es importante ver? Es que en este momento los biosimilares están en gran desarrollo por parte de la industria farmacéutica. Y nosotros vemos hoy casi 511 biosimilares que están en desarrollo clínico. O sea, quiere decir que el interés de la industria farmacéutica, más tecnológica, está enfocado en este campo de desarrollo. Y teniendo esta tecnología hoy para este biosimilar, el futuro, la segunda onda de biosimilares, de estos medicamentos biológicos más complejos, con otros mecanismos de acción, también está siendo muy buscada y es muy importante que nosotros tengamos un conocimiento y saber que toda esta seguridad de la utilización de los biosimilares y la eficacia de los mismos está muy bien comprobada. Entonces, la promesa de los biosimilares en Europa y en el mundo entero es: vamos a tener un más baratamiento y hay más acceso al medicamento, una reducción de los precios por causa de la competencia, más acceso guiado por un precio más chico y vamos a poder entonces financiar nuevas innovaciones. Y esto es muy importante. No es solamente la reducción del precio del remedio en sí, sino también la posibilidad de que los sistemas nacionales de salud puedan tener acceso a nuevas innovaciones y nuevos remedios. Entonces los biosimilares nos van a ayudar en la reducción de los gastos que no son necesarios en la salud. Nosotros sabemos que un quinto de los gastos de la salud es desperdicio, podría ser reasignado a un uso mejor y entonces podrían ser reducidos con costos menores. Entonces es muy importante que todos nosotros tengamos los biosimilares porque ellos nos van a permitir economizarnos una parte importante de los recursos del sistema de salud para darnos una mejor innovación, tratamiento y los pacientes ser tratados mejor. Entonces, si miramos en Europa en este momento, nosotros tenemos desde 2006 64 biosimilares en Europa. Son múltiples moléculas que tenemos ya siendo usadas clínicamente con una gran experiencia en seguridad y eficacia. Y esto representa hoy los anticuerpos en reumatología y oncología, una gran capacidad para ver que la eficacia y seguridad de estos medicamentos se mantienen y es claramente una fuerte defensa para este tipo de medicamentos. Ahora, pero los biosimilares en Europa, cuando nosotros vemos Infliximab o cualquier Rituximab, los grandes países donde se venden más este tipo de medicamentos, vemos una elevada prescripción de estos medicamentos. Más del 70-80% de las prescripciones de estos medicamentos son biosimilares. Esto representa una gran confianza de los médicos, los farmacéuticos y de todos los profesionales de salud en este tipo de medicamentos, como vemos aquí en esta gráfica. La experiencia en Portugal, en mi país, es muy grande. Más de 60-70% de todos los similares, de los monoclonales, están siendo prescriptos y todo este gran espectro de utilización de los biosimilares, no solamente en inflamación, sino también en oncología, nos va a dar mucha posibilidad de tratar mejor a nuestros enfermos. Miren con el Infliximab, así que que entró el biosimilar, que fue el primer biosimilar de un anticuerpo bioclonal en el mercado europeo en 2014-15. Desde ahí vimos constantemente una reducción en la utilización del medicamento original, no porque es peor que el biosimilar, sino
que el costo es mucho más bajo y por lo tanto la confianza que teníamos en ese infliximab nos va a dar una mejor utilización de este biosimilar. En el caso del adalimumab vemos lo mismo. Desde el año pasado, cuando tenemos el biosimilar de este medicamento, tuvimos una reducción en la prescripción del adalimumab original y vemos diferentes biosimilares que están entrando y prescritos a los pacientes por parte de los médicos. En Alemania también tuvimos un cambio de ese médico original por 3 o 4 biosimilares diferentes y aquí tenemos una utilización no solo de un biosimilar, sino que de diferentes para el adalimumab. Por ejemplo, si miramos hacia Dinamarca, vemos la cantidad de biosimilares en este momento que se están prescribiendo en Dinamarca, que es un país del norte de Europa, es más elevado de lo que se hacía para el medicamento original. Eso significa claramente que tenemos un acceso mejor, los pacientes son tratados de forma más temprana con medicamentos biológicos a través de los biosimilares. Más importante de eso es que el costo, como se ve aquí a derecha, es mucho más bajo de lo que sucedía con el medicamento original. Esta reducción fue de unos 80% del total del costo con los medicamentos originales. Eso nos da una gran ventaja para el sistema de tratamiento, el sistema de salud. Vemos que en todos los países europeos, así que tenemos la prescripción de los biosimilares, tenemos un tratamiento más que empieza de forma temprana, un tratamiento precoz con mejor calidad para los pacientes. Algunas consideraciones de áreas de intervención de los medicamentos biológicos en Europa y el acceso a este medicamento potencializado por los biosimilares. Tenemos más herramientas. No existe un único biosimilar que entra en el mercado. Tenemos diferentes biosimilares de muy buena calidad, de la calidad de medicamento, de seguridad, de eficacia. Y esta concurrencia lleva a la baja de los precios. Entonces tenemos aquí un incentivo, un estímulo para la utilización de los biosimilares. Para los profesionales de salud, los médicos, sean incentivos mejores porque son ellos que van a tratar los pacientes y son los responsables por la prescripción. Y el producto, tenemos que llevar esto en consideración, que la seguridad y la calidad y la eficacia de este medicamento y la continuidad que las empresas van a dar a la producción de este medicamento sea cada vez mejor y que no existe una baja en la calidad de este medicamento que se está poniendo en el mercado, y que se pueda garantizar la eficacia a lo largo plazo. Y todo eso nos va a llevar a una sostenibilidad de los biosimilares. Es muy importante que los profesionales de la salud, junto con los pacientes, sepan que la confianza va a resultar en un mejor acceso a los medicamentos biológicos. Por lo tanto, los biosimilares están en un elevado estándar de calidad para las terapias. La calidad del medicamento en este momento con los biosimilares está en constante evaluación, no solamente en el momento de la aprobación. Estamos haciendo un monitoreo sobre la calidad de estos medicamentos para ver si existe algo en el cual tengamos que intervenir. Eso no se ha hecho con los medicamentos originales y por lo tanto eso nos da mucho más confianza en las empresas que están poniendo estos medicamentos. Sabemos que están haciendo un buen trabajo y esto va a refletir en los estudios clínicos, como lo dijo Eduardo, que son estudios clínicos y la literatura médica que demuestra que estos cambios
del medicamento original para el biosimilar no tiene impacto sobre la seguridad. En este estudio, por ejemplo, en donde se evaluó más de 90 estudios de cambio de medicamento original para biosimilar, no hubo problema de eficacia o inmunoespecificidad o de seguridad. Eso significa que existe un riesgo que podría suceder, pero es el mismo riesgo que podríamos tener con el medicamento original. Eso demuestra, a través de diferentes estudios como este que he publicado, que demuestra que la inmunogenicidad, la capacidad que el cuerpo tiene de responder contra el medicamento es el mismo para el medicamento original y el biosimilar. Eso es decir, que el riesgo de falencia, de problema, de eficacia es igual para los dos tipos de medicamento. Y esta inmunogenicidad es importante que se mantenga esta observación en la farmacovigilancia. En Europa eso es uno de los puntos más importantes. Queremos observar si la utilización de estos medicamentos biológicos, de estos biosimilares, no solo estos, pero también los medicamentos originales, se mantiene a lo largo plazo. En este contexto, las buenas prácticas de farmacovigilancia en Europa han cambiado y cambiaron debido a los biosimilares, porque ellos trajeron nuevas fuentes de evaluación cada vez más avanzadas, más específicas para evaluar esta inmunogenicidad durante la farmacovigilancia. La farmacovigilancia, por un lado, es evaluar la inmunogenicidad y percibir si la calidad a lo largo, durante el ciclo de vida del medicamento va a empeorar o mejorar. Esta evaluación de los perfiles de seguridad es muy importante para verificar la variabilidad de la fabricación del producto y saber que el medicamento, cualquier que sea el tipo de medicamento biológico, tiene alguna capacidad o instabilidad. Y entonces aquí toda esta cadena debe ser y mantener la rastreabilidad para hacer el monitoreo de estos productos, no solamente para los biosimilares, sino que para todos los biológicos que somos capaces de producir, para saber si existe el problema y cuál es la fuente de este problema. Eso es lo que estamos estudiando en Europa. En Europa es fundamental que tengamos en diferentes países, tenemos diferentes reglamentaciones y farmacovigilancias, pero todas miran, se concentran sobre la eficacia de los medicamentos biológicos. Tenemos 3 estrategias para los biosimilares. Primero, enfrentar los problemas. No podemos tener miedo de hacer frente a los problemas. La calidad, no podemos permitir que la calidad baje. Ellos tienen una elevada calidad desde el punto de vista regulatorio, inmunogenicidad, eficacia, seguridad, y después esta eficacia esta seguridad tiene que ser observada y evaluada a través de la farmacovigilancia. El segundo punto importante de la estrategia de los biosimilares en Europa es que la autorización debe ser estimulada por los que pagan el medicamento. Ellos tienen que estimular a través de incentivos para el sistema de salud, beneficios para los pacientes, para los médicos. Es muy importante que todos nosotros recibamos y seamos estimulados a utilizar estos medicamentos. Y la tercera estrategia es lo que llamamos el compartir del riesgo, el riesgo compartido entre la empresa, el médico, quien paga y el paciente. Si logramos esta participación, seguramente podremos usar mejor los medicamentos y economizar los recursos de la salud. En Inglaterra vimos que compartir el riesgo y la utilización masiva de los biosimilares va a economizar millones de libras esterlinas para el sistema de salud inglés, y de esta forma hemos podido utilizar nuevos medicamentos. Y para concluir,
Lo que podría decir aquí, mis amigos, es que las copias ni siempre son malas. Si son de buena calidad, es solo una cuestión de confianza. Percibir que la confianza es fuerte, que está bien evaluada, que está fundamentada y quien pone estos medicamentos en el mercado saben que van a ser evaluados por los que están utilizando y por los sistemas de farmacovigilancia. Muchas gracias por su atención. Es siempre un placer participar de estos paneles. Gracias, Juan. Fue muy buena esta participación y saber de esta experiencia positiva en Europa. Entonces, ahora voy a hacer una presentación rápida también sobre algunos elementos, especialmente aquí en Brasil. Ya tenemos biosimilares hace algunos años. Me gustaría, volviendo aquí a mi presentación, aquí voy a hablar un poco de estos datos de intercambio. Yo tengo un centro de investigación y trabajo con diferentes moléculas de diferentes empresas. Soy jefe de reumatólogo de la Universidad del Estado de Paraná. Medicina es una ciencia de incertidumbres y muchos pacientes lo saben, y es el arte de las probabilidades. Lo que vemos en esta pandemia de COVID-19 es que hasta ahora no estamos seguros de nada, pero tenemos un conocimiento más grande de lo que teníamos hace 10, 12, 11 meses cuando ha empezado la pandemia en diciembre del año pasado. Hoy sabemos mucho más, pero casi nada. Pero son siempre probabilidades, no tenemos tratamiento, vacuna autorizada, eficaz, y el COVID no fue responsable por los problemas de los sistemas de salud de los países. Él solo demostró las debilidades de estos sistemas, y los biosimilares son bienvenidos y no son responsables por las deficiencias, por los problemas que tenemos en los sistemas de vigilancia y distribución de estos medicamentos. Para decir que las investigaciones desarrolladas en 2018, más de 170 mil millones de dólares de la industria fármaco se ha invertido en investigación. Eso demuestra que existe una innovación continua de nuevas terapias en la industria y que los biosimilares hacen parte de este grupo, de esta inversión. No es fácil crear una molécula, producir un biosimilar y hacer que sea aceptada en el mercado. Entonces, ustedes saben que necesitamos de evidencias, de estudios robustos que pasen por análisis regulatorios muy importantes, con datos analíticos, técnicas octogonales, estudios de comparativos y pruebas clínicas y otras barreras que podemos tener para ganar la confianza de los médicos y pacientes. El ciclo de vida de un biológico es alrededor de 10, 12 años, un poco más, un poco menos según el país, pero cuando este producto expira y la patente, como dijeron nuestros colegas, podemos tener un producto similar, no igual, porque es imposible copiarlo, porque existe un sistema de ingeniería reversa y este producto va a ser producido con una célula máster que no es de dominio público. Y todos los otros procesos son equivalentes para demostrar que el acceso a los medicamentos biológicos es limitado en el mundo. Para psoriasis, por ejemplo, psoriasis, solo el 24% de los dermatólogos tienen el acceso, y eso es una barrera para el tratamiento. Y un cuarto de los 46 países de la Unión Europea no garantiza el acceso biológico al tratamiento de la artritis reumatoide. Y solo 10 al 30% en Francia, Alemania, Reino Unido reciben este tipo de biológico de referencia. En Brasil, los medicamentos biológicos consumen un recurso importante. En IPEA, nuestro Instituto de Investigación Económica Aplicada, demuestra que 60% de los gastos públicos en Brasil con medicamentos se destinan a biológicos. Pero estos medicamentos solo responden por 12% de los medicamentos en general. 12%
de los medicamentos biológicos representan 60% de los costos públicos. Entonces, los biosimilares son muy bienvenidos también en el mercado brasilero. Nos trajeron, como dijo Juan, muchas ventajas, la farmacodinámica en los grupos, siempre se discutió farmacovigilancia, ahora se habla sobre la seguridad de los biológicos y los biosimilares están conectados al desarrollo reglamentarios y los avances. Tuvimos que tener avances para crear el concepto de los biosimilares. Eso empezó en Europa, se amplió para otros países y hoy la OMS también tiene directrices para facilitar el desarrollo de las reglamentaciones para los biosimilares en todos los países. Está conectada a la política del Estado, del gobierno, el desarrollo de productos, que es una política de salud del gobierno, y conectada a inversiones de compañías que se han readaptado para producir los biológicos para la manufactura y producción de esos medicamentos, y los biosimilares son la única, su gran importancia, la principal importancia es la posibilidad y la promesa de reducir los costos en la salud, lo que está sucediendo en muchos países del mundo, pero existen algunas barreras que están conectadas a la seguridad y que se discuten desde hace muchos años, y vamos a ver lo que sucedió en estos últimos años. 10 años de producción de los biosimilares en 2017, porque el primer fue en 2006, el primer biosimilar del hormona de crecimiento, y ahora tenemos más de 64 productos. Y Juan me puede corregir, ningún problema de salud pública, de seguridad con esos productos en la Unión Europea. Algunos fueron rechazados por la Comunidad Europea, algunos fueron sometidos a análisis, pero no fueron aprobados, y los que fueron aprobados no tuvieron problemas para Europa. Y la economía con los biosimilares en Estados Unidos y Europa entre 2016 y 2020, esos son los datos de IQVIA, que se estima entre el 50 y 98 mil millones de dólares en estos países. La gran discusión es hoy de la sustitución automática, intercambiabilidad, el switch, que también ocurre en varios países de América Latina, donde se dispensa, donde se entrega un producto en vez de otro. Es un estado legal que depende del pagador y no se discute eso desde el punto de vista científico. La intercambiabilidad es lo que hacemos nosotros. El médico puede prescribir un medicamento por otro para la misma terapia. El switch se usa en Europa como intercambiabilidad. En los Estados Unidos es diferente. Eso se define como propiedades diferentes de las moléculas. Las leyes estaduales permiten el switch en las farmacias, por ejemplo, como en California, pero para los biosimilares se consideró esa separación entre intercambiabilidad, que es una propiedad con dos moléculas que se pueden intercambiar una por otra, y no existe una diferencia clínica relevante en la eficacia. Cuando una molécula es intercambiable, la solución automática es menor, y eso es lo que vemos alrededor del mundo. Son moléculas biosimilares que tienen propiedades que determinan su intercambiabilidad. En los estudios pivotales se modifican, se mejoran con switches en los estudios. No se sabe mucho cuánto tiempo vamos a mantener esos switches, cuánto debemos hacer. Y existen algunos estudios que yo podría mencionar con biosimilares, pero voy a mostrar solo el diseño hoy de estos estudios, de esta permanencia del punto de referencia del switch, de lo que volvemos como si fuera el crossover de la molécula. Estas diferencias con los estudios iniciales, que eran solo la transición del producto de referencia para el biosimilar, y aquí en otro brazo es
en 2 ejes cuando el paciente entraba con biosimilar y permanecía a lo largo del tiempo. Y ahora un panorama general que tenemos en este periodo de pandemia, tenemos una revisión sistemática que se publicó en marzo. De Barbero y otros consultores con la Universidad de Leeds en Inglaterra y algunos autores que son muy conocidos, Hans Epp, por ejemplo, que es uno de los participadores, revisaron 178 estudios de intercambios entre biosimilares, de nuestros monoclonales, varios, que rituximab, algunos de inmunología, otros reumatología, derma y gastro, y las insulinas también, y enoxaparinas, y entonces muchos de ellos fueron hechos con biosimilares de infliximab, también como fueron comentados por Eduardo, y también seguidos por epuritinas, que también hay varios estudios de cambio. Tenemos con adalimumab y, por ejemplo, 3 moléculas ya en algunos estudios, incluso de datos de vía real, y rituximab. Entonces, el resultado de los estudios es que la eficacia, la seguridad y homogenicidad no han agregado ningún problema, según los datos actuales, ninguna novedad en relación a la seguridad y eficacia de esas moléculas. Y esos estudios, seguramente, la revisión sistemáticas, tal vez sean la mejor herramienta que nosotros tenemos para decisiones. Claro, hay datos de cambios de algunos casos aislados, que pueda habido, sí, algún cambio, efecto adverso diferente del producto de referencia, pero esos pequeños datos, solo con algunos casos, no vale contra grandes datos de estudios de vida real. Entonces no podemos decidir que no podemos hacer el cambio por causa de un problema cuando hubo millares de resultados sin diferencia. La decisión del médico es muy importante educar a los médicos y profesionales, y eso es un papel de la Alianza Latina, y educar para que entiendan los datos reales. Nosotros no podemos hablar de intercambiabilidad de línea general, tenemos que considerar molécula por molécula, analizar los datos en cada una de esas moléculas. ¿Por qué? Porque es importante que los médicos y los pacientes sean educados para que tomar decisiones correctas, una vez que son agentes que pueden participar de forma activa en la tomada de decisiones de cambio o no cambio. Y le muestro este dato del registro dinamarqués que mostró una tasa de dropout diferente, y cuando fueron a analizar por qué esa diferencia, ellos fueron a ver que muchos pacientes ya estaban fallando ya con el referencia cuando cambiaron. Por eso, en esa época, entonces la decisión del médico debe haber sido cambiar por otro modo de acción y no por un biosimilar. Entonces hay casos que la participación del médico puede ser importante. No me parece que sea general, pero algunos casos sí. Esta es la última cosa que tenía para mostrarles. Me gustaría agradecerles a todos ustedes, a la discusión, por la honrosa invitación que me hicieron por Alianza Latina, y nosotros poder estar nosotros 3 discutiendo este tema, 3 compañeros que tienen un conocimiento muy importante y experiencia práctica, porque es importante la experiencia práctica entre los compañeros. Bueno, querría entonces, antes de ya empezar la discusión, primero haciendo una provocación y después pidiendo comentarios de cada uno de ustedes. Entonces, ¿cómo vemos el tema de la educación de los médicos? ¿Qué es lo que está faltando para educar a los médicos y pacientes hoy en el continente europeo y Latinoamérica para ti, Eduardo? No, en nuestros países, no latinoamericanos, en norteamericanos, central y sur. Eduardo, ¿podrías empezar? Primero que vamos a ser un continente latinoamericano, porque Estados Unidos ya es casi Latinoamérica. Arizona, Miami, etc. Pero yo creo que necesitamos educación, como decía. Necesitamos educar a los pacientes, necesitamos educar a los médicos. Creo que no hemos sido muy buenos en ese aspecto. Hemos sido buenos en explicarles los biosimilares, pero no en explicarle dónde está el beneficio enorme para ellos. Y como decía Joao hace un minuto, tenemos que seguir con la farmacovigilancia activa, seguir y ver la inmunogenicidad en vida real,
pero al mismo tiempo mostrar que se puede hacer la troca, que se puede hacer el intercambio y que eso lleva a una enorme disminución de costos. Me reía porque Joao, como farmacólogo, mira el ahorro y él lo mira como para otros medicamentos. Yo, como reumatólogo clínico, lo miro para tratar más pacientes con mis enfermedades y tratarlos más temprano. Pero sea de una forma o sea de otra, la forma de atacar este problema es mucha, pero mucha educación. Necesitamos grupos de pacientes involucrados, necesitamos grupos de pacientes que tengan una activa participación en las decisiones. Creo que lo dijiste muy bien. En realidad es un equilibrio entre dos cosas. O sea, ampliar el acceso por un lado y tener recursos para invertir en otras terapias, incluso dar acceso a otras terapias para pacientes que no tienen ese acceso hoy. Y en nuestro caso, de hacer con que nosotros podamos tratar precozmente, porque todos sabemos que los medicamentos son muy eficaces. Yo, si fuera, usaría un biológico mucho antes que otras convencionales. Estoy seguro que eso tú harías lo mismo en muchas casas de artrosis y otros. Nosotros no íbamos a tratar 2 o 3 meses con antiinflamatorios, no en pacientes que tengan un problema grave. Entonces, João, en relación a Europa, ¿cuáles son cómo que fueron? En materia de educación, ¿qué tenemos en Europa? Entonces, me parece que acá en Europa nosotros avanzamos mucho, pero todavía tenemos problemas. Del punto de vista de educación, y yo como farmacólogo, no soy médico, pero soy farmacólogo, y me interesa mucho más el medicamento y ver cómo él acciona, me parece que nos falta una educación de gran parte de los médicos sobre cómo podemos utilizar mejor las terapias biológicas, cómo podemos usar de forma diferente, cómo podríamos ver a la farmacocinética para la inmunogenicidad, para que podamos conseguir hacer que el paciente viva más con esa terapia. Y eso es muy importante, los biosimilares, porque nosotros vamos a ver que de hecho actúan de una forma similar al original. Y este me parece el primer paso. Todavía nos falta esta reinvención de la utilización del biológico. Y el segundo tema muy importante es el tema de la educación del biosimilar y biológico como equipo. Dos grandes mudanzas y cambios que vienen de medicamento original para medicamento biosimilar se dieron porque un equipo formado por médicos, por farmacéuticos, por enfermeros y enfermeras, todos en conjunto fueron capaces de crear una estructura capaz de hacer el mejor cambio posible. Esto quiere decir que el mensaje que este equipo nos va a transmitir al paciente tiene que ser el mensaje más apropiado y uniforme. No puede ser que el médico diga una cosa, el farmacólogo diga otra y el enfermero diga otra. Todos tenemos que dar el mismo mensaje para que entonces darle confianza al paciente y no sea no haya el efecto nocebo. Y esa educación en muchos efectos, esa educación no está siendo hecha por cuestiones relacionadas al ego de cada uno de nosotros, pero sobre todo por causa de que todavía tenemos algunos intereses diferentes. Pero esa educación me parece que todavía nos falta mucho aquí en Europa. Sí, sin lugar a dudas, João, me parece que sí, justamente aunque ustedes ya tienen una experiencia más grande, estoy mirando así la experiencia global, mundial, me parece que el problema de educación es un problema generalizado, no es algo específico de un país singular. Sí, sí, como lo dijo João, ¿no? Eduardo, puedes decir, sí, Joan lo dijo muy bien, el tiempo de trabajar en equipo cuando estás trabajando justamente con la especialización. Es importante que todo el equipo haya un equipo educado y entrenado para eso. Nosotros tuvimos casos de pacientes que fueron a una infusión y alguien que estaba llena la infusión dijo, mira, esto aquí no es lo mismo que hacías antes, ¿está? Entonces el paciente le da un
pánico en ese momento y volvió al médico y le dijo, pero doctor, usted me cambió, este es un medicamento que no es el que estaba haciendo antes, que me hizo bien. Y quedó impresionado y comenzó a relatar efectos que no sentía antiguamente. Entonces, no. Y debió haber sido ese efecto nocebo. Entonces, fíjese qué importancia el entrenamiento del equipo como un todo. Eduardo, ¿no querrías comentar un poquitito los desafíos que nosotros en Latinoamérica? Farmacovigilancia y nosotros países tradicionalmente no tienen sistema de farmacovigilancia, normalmente no teníamos, ¿no? Bueno, ¿cómo superar ese desafío? El Brasil cambió su sistema no para Vigimed, los productos, el sistema más rápido en el cual el médico puede reportar y hacer informes más rápido, no tener que llenar tantos formularios, casi con tanta burocracia, y eso es muy importante, pero nosotros no tenemos esa tradición en la formación de estos profesionales. Los profesionales no reconocen todavía la importancia de relatar, informar, cómo eso puede agregar valor inclusive a nuestros productos biológicos en línea general, no solo los biosimilares. Y el otro tema que también me comentarás un poquito es el tema de la nomenclatura. Qué importante, tenemos un sistema de nomenclatura en Latinoamérica que pudiera ser aplicado a los biosimilares específicos. Las dos son preguntas, como vos sabés, cruciales. Hablaba con Gilberto Castañeda, farmacólogo que ustedes dos conocen muy bien, y me decía que hasta hoy en día en la Universidad de México no se enseña farmacovigilancia, no está el capítulo. Entonces, ¿qué vamos a pretender nosotros desde el postgraduate si no durante la graduación no tenemos educación? Tenemos que empezar a cambiar, que sepan un receptor más o un receptor menos de dopamina no es tan importante en los alumnos como que sepan la importancia de reportar eventos adversos, de reportar hallazgos en los medicamentos. Pero los médicos no están entrenados. El sistema de salud recién está empezando, algo que en Europa está aceitado, funcionando, acá no está funcionando. Y eso se correlaciona con tu segunda pregunta. En Latinoamérica tenemos no solo una falta de farmacovigilancia, una falta de educación en reporte, sino que si vamos a cambiar y no vamos a utilizar nombres únicos para el medicamento, nadie va a saber a quién adjudicarle el evento adverso. Y esto tiene consecuencias directas. Por supuesto, vamos a decir, bueno, pero en Europa lo hacen, pero en Europa tienen el beneficio de que está todo computarizado, lo mismo que en Estados Unidos. En Argentina seguimos haciendo recetas en papel. El médico, el paciente que recibió la receta del médico va a la farmacia, compra con ese papel. Esto nunca se computariza. Finalmente algún pagador lo pone en un sistema, pero todo el sistema no está computarizado. Entonces pueden pasar tres cosas graves. Una, que el paciente no siempre reciba el mismo medicamento biológico. Dos, que el paciente no sepa qué reciba. Y tres, que el médico no sepa si su prescripción está siendo cumplimentada o no. Y entonces cuando tenga que reportar, volviendo a farmacovigilancia, no sepa qué reporta y no pueda buscar en ningún sistema dónde y a quién adjudicar este evento adverso. Y entonces, Joao lo decía muy bien y Valderillo también. Entonces, el equipo multidisciplinario no solo es médico y paciente, es farmacéutico, es todo el sistema de salud que permite, con un sistema o el otro, reportar eventos adversos. Pero si yo no sé qué nombre voy a usar y no tengo forma de trazar, así se llama, ¿no?, la trazabilidad del medicamento, si yo no puedo hacer eso, finalmente no sé qué está recibiendo el paciente. Y eso es muy complicado. ¿Cómo está la cosa del rastreamiento? Sí, justo. Me parece que Eduardo dijo algo muy importante, que es todo el tema de la rastreabilidad. La trazabilidad no es un problema, es una oportunidad. Me parece que aquí en Europa tampoco somos perfectos. A veces tenemos tentación de decir que somos perfectos, pero no lo somos aquí en mi país, por ejemplo. Cuando empezó los biosimilares,
nosotros juntábamos varios médicos, farmacéuticos, farmacólogos y decíamos todos juntos, creemos que el sistema de farmacovigilancia sea más eficiente, queremos. Y eficiente era que no que era solamente el médico que tenga acceso o esa incumbencia de hacer la farmacovigilancia. Entonces hubo una distribución de funciones y esto está en la ley del país. Hubo una distribución de funciones. ¿Para qué? Para que esa farmacovigilancia sea más eficiente. Nosotros usamos los biosimilares como una disculpa, como un pretexto para introducir un mejor sistema de farmacovigilancia. Entonces, de esta forma, me parece que es una de las oportunidades que nosotros tenemos con los biosimilares es ser capaces de forzar a los políticos para que hagan el mejor sistema importante para todos los biológicos. Y nosotros, por varios países de Europa, hemos visto, estamos influenciando en eso, implementando un sistema de 3 dimensiones en que con un código tridimensional en las cajas de medicamentos para todos los medicamentos biológicos, sabemos exactamente cuándo se produjo, a dónde fue, cuál es la persona, el paciente que lo está paciente y todo un mecanismo que está alrededor de ese medicamento. Tenemos que forzar a los tomadores de decisiones que si quieren biosimilares, tenemos que pedirles esa fuerza para que este sistema de farmacovigilancia sea mejor. Bueno, ustedes están haciendo hincapié en la idea que yo había dicho, que los biosimilares no son los responsables por los problemas, por las dificultades que el sistema de salud, ¿no? O sea, a veces son una oportunidad tal vez para que eso se transforme. Nosotros mejoremos la farmacovigilancia para que nosotros podamos mejorar la dispensación de esos productos de una forma racional. Porque si la dispensación está mala. Sí, Joan, ¿querías decir qué? No, justamente yo estaba diciendo, solamente para terminar mi pensamiento, me parece que es muy importante decir, el biosimilar no es una amenaza, es una oportunidad. Eso que es muy bueno que salgamos así de acá. Y por eso estoy tan de acuerdo con ustedes dos, y por eso el comentario de Gilberto de tenemos que empezar en preschool. O sea, es una oportunidad de cambiar la educación desde temprano, porque eso no es que nos sirve para el biosimilar, nos sirve para todo. Y que no lo hayamos hecho en América Latina y que no tengamos una fuerte presencia en farmacoeducación, vigilancia, y estemos todavía educando en el receptor muy chiquito, y eso sea tema de examen, pero que no sea tema de examen farmacovigilancia, cómo se reporta, que el alumno sepa. Bueno, si no lo formás de entrada, llegás tarde. Y ahí lo que decís vos y lo que dice Joao, es una oportunidad. Muy claro, Eduardo. Sí, me queda muy claro. Es algo, otra cosa más. O sea, nosotros estamos en una primera ola de primera generación de biosimilares. Ahora vamos a entrar en una segunda generación, una segunda ola de biosimilares más complicados, con nuevos mecanismos de acción. Si no hacemos el trabajo ahora, más adelante va a ser mucho más difícil que toda esta farmacovigilancia, todo lo que está alrededor pueda hacer, haga lo que queremos que produzca. Estoy sintiendo que una de las cosas importantes, y me parece que las compañías de fabricación de biosimilares, ellos de forma muy apropiada y activa consiguieron vencer esas barreras hasta ahora, que no fueron fáciles. Yo veo, por ejemplo, de empresas como Celltrion, Pfizer, Sandoz, ¿no? Que son empresas pioneras. Hoy nosotros vemos aquí unos años, supongo que tendremos otros players en el mercado, pero hicieron su trabajo, ¿no? Su deber, porque no es fácil. No es hacer dentro de ese tumulto de informaciones, de confusiones, de conceptos de biosimilaridad, conquistar la preferencia de esos médicos, de pacientes.
Y eso fue en una primera ola. Ahora vamos a tener que vivir una segunda ola, en que la primera onda los productos estaban expirando y las empresas están empezando a desarrollar los biosimilares. Ahora no, ahora ya están prontos. Ya hay ensayos ya hechos, ya terminando y va a expirar la paciente de aquí a 2 o 3 años y los productos ya están prontos para salir. Entonces la velocidad que ellos precisan la aprobación va a ser diferente. Y después toda la experiencia que hubo, que esas experiencias tuvieron, las autoridades reglamentarias ya tienen una experiencia, ya han consolidado un sistema, una sistemática para evaluar mucho mejor que 10 años atrás, cuando todavía había muchas dudas. El tema de extrapolación de indicaciones, sobre todo, vimos también muchas discusiones al respecto de eso. Los antes de TNF, Infliximab, por ejemplo, pequeñas alteraciones en la fracción cristalizada. Ya generó grandes discusiones y nada de eso se comprobó al final. Clínicamente, por lo menos que tendrían un impacto. Esta nueva generación de biosimilares no será más difícil. Creo que tendremos un gran reto para la capacitación y la educación. Pero no podemos impedir la entrada de estos productos porque ellos ya están aquí y van a responder a todas las exigencias de biosimilidad. Pero vuelvo a decir lo que dije al principio. Son cambios culturales. Yo siempre le tengo miedo a los cambios culturales, porque si no están bien implementados, corres el riesgo de las vacunas. Que hoy hay un grupo en el mundo que 30%, 20% que no se quiere vacunar porque le tiene miedo a la vacuna. Y eso es muy difícil, son cambios culturales que no hay que minimizarlos, porque si los minimizás, pagás un precio muy alto y no lo corregís después. Valderillo, un minuto solo para mí. Un minuto. Creo que falta decir que los biosimilares también pueden ser una fuente de innovación. Se ve ahora el infliximab subcutáneo y los estudios que se están publicando con los biosimilares. Y vemos que hay algo de extraordinario que es la baja inmunogenicidad de los enfermos con el infliximab subcutáneo. Es una innovación para la reumatología, para la gastroenterología. Es una nueva forma de administración de medicamento que puede resultar en nuevos tratamientos y nuevas terapias para los pacientes a través de los biosimilares. Y los biosimilares pueden traer innovación. Los médicos saben y van a poder tratar mejor utilizando estos medicamentos a través de los biosimilares. Bien, ya estamos finalizando aquí esta sesión, entonces quería que ustedes nos dieran algunos mensajes clave de lo que les parece importante para los pacientes. Aquí nuestro público son los pacientes, nuestra discusión es más amplia porque pasa por la salud pública, la farmacoeconomía, pero aquí nuestro público son los pacientes. ¿Cuál es el mensaje ustedes como autoridad en biosimilares quieren dejar a los pacientes ahora, por favor? Yo creo, Eduardo, por favor. Por eso les hablé a ellos. Y yo creo que el empowerment, viste que hoy en día, Valderillo, se habla cada vez más, ¿no? Empowerment es darle poder al otro. Yo soy un creyente en darle poder al paciente. El paciente tiene que participar en las decisiones del medicamento. El paciente tiene que entender la farmacovigilancia. Tiene que impulsar a su médico a reportar los eventos adversos. Cuando los tiene, comentarlos y hacerlos que el médico los reporte. El paciente tiene que exigir un menor costo para mayor acceso, porque la razón de los biosimilares son que el costo disminuya. No podemos ver biosimilares que llegan con 5 o 10% de descuento.
en Europa, y yo sé que Joao tiene razón, no quiero idealizar Europa, pero están llegando biosimilares con 60 y 70% de descuento. Entonces tenemos que exigir en Latinoamérica descuentos similares que nos permitan mejorar el acceso. Entonces el paciente no es un bystander, no es una persona que recibe lo que se le da, es un actor importantísimo en el sistema de salud, porque su respuesta, su conducta y lo que él ejerza sobre los médicos, sobre el tema de salud, va a tener repercusiones directas. Por lo tanto, entender lo que es un biosimilar, transmitirle al médico por qué es importante, cuando hay un evento adverso, exigir el reporte y exigirle a estas compañías originales, biosimilares, que nos han desarrollado estos increíbles medicamentos. Ha llegado el momento de la terminación de la patente, es el momento que el precio disminuya y que aumente el acceso. Gracias, Eduardo. João. Mi mensaje para los pacientes se basa en 3 palabras. La primera es confianza. Los datos que el médico les va a transmitir, que el farmacéutico les va a transmitir, son datos científicos, no se trata de mitos, no viene del aire, son datos que fueron estudiados basados en las mejores y más robustas evidencias. Y esta confianza es lo que nosotros queremos transmitirles, es lo que los médicos quieren transmitir de forma transparente. Esta confianza se debe desarrollar con buena información y la información de los pacientes y a través de las asociaciones de los enfermos para construir esta confianza para que los pacientes puedan comprender, internalizar esta información y para que el médico, para el paciente pueda intervenir en este equipo multidisciplinario. El farmacólogo, el enfermero, el médico, todos nosotros queremos lo mejor para el paciente, no para aquel paciente en particular, sino que para todos los pacientes. Y juntos nosotros podemos luchar por un tratamiento mejor para todos. Y la cuestión fundamental es también la farmacovigilancia. Es muy importante al hablar de farmacovigilancia que todos los pacientes deben pensar, ¿por qué solo ahora ustedes hablan de farmacovigilancia cuando tenemos ya 30 años con medicamentos biológicos? Nunca tuvimos problemas de farmacovigilancia. Si queremos mirar, tendremos que tener una mirada general a todo el sistema y forzar el sistema para cambiar. Y los enfermos son muy importantes porque nosotros trabajamos para ellos. La palabra final que quiero dejar a los pacientes es adaptación. Estamos cambiando todo cambia, las ciencias, la sociedad cambia. Desde el punto de vista, como vemos a la enfermedad, a la salud, el valor que le damos a la salud está cambiando también. Entonces, adaptación es algo por lo que tenemos que luchar porque nada va a ser igual a lo que era después de esta pandemia y este cambio, todo va a cambiar y este cambio va a venir a través de los biosimilares, de los biológicos. Entonces, información y adaptación. João y Eduardo, ustedes fueron muy claros en estos mensajes. Me parece que las experiencias globalmente con los biosimilares son positivas generalmente. Es evidente que esta positividad se debe a la característica y a lo robusto que estas moléculas demuestran ser para entrar en los mercados, generalmente no solo en los grandes mercados globales como los Estados Unidos y Europa, Latinoamérica. Tenemos un sistema reglamentario y muchas moléculas ya pasaron por aprobación en otros países. Yo pienso que tal vez no me parece que tendremos moléculas que sean primeramente
autorizadas por nuestras agencias aquí. Y tenemos que mirar a los biosimilares como una oportunidad, esa es la palabra, la oportunidad de cambio, juntando con lo que dijo Juan de adaptación, para que nos podamos adaptar a esta oportunidad. Y eso es lo que puede, este es el impacto de los biosimilares y el empoderamiento de los pacientes, como dijo Eduardo, es muy importante. Ellos deben ser protagonistas. Es necesario desmistificar las fake news y las informaciones incorrectas y crear soluciones para el problema en todos los países, para la farmacovigilancia, para la dispensación de los productos y también para la capacitación de los profesionales. Un profesional mal educado, un profesional mal capacitado va a crear problemas al paciente. Ese es nuestro gran reto, porque tenemos aquí un reto que no podemos decir que eso es malo y necesitamos demostrar que no es bueno o que eso es bueno. Necesitamos mostrar que nuestro sistema tiene fallas, pero que hay cosas que son buenas y que podemos integrar en este sistema. Gracias por su presencia, Eduardo, João, por su participación. Gracias por este panel que lo sé que tendríamos mucho más que hablar y vamos a volver a discutir en otros eventos, en otros foros. Felicidades a todos y gracias a esta invitación de Alianza Latina por esta oportunidad de poder compartir estas informaciones a través de este panel. Muchas gracias y nos vemos en breve.